Bien, voy a iniciar la sesión, esperando que los otros compañeros se conecten. Mientras tanto, voy a compartir el documento relacionado al tema de hoy día. Ok, hemos estado analizando durante toda esta semana el tema de los ingresos y de los gastos y su respectiva descomposición. Además, hemos estado un poco también viendo la parte de lo que representa el presupuesto general del Estado y su proceso o su ciclo presupuestario a través de las diferentes etapas que se cumple para la aprobación de lo que en primer lugar se conoce como la proforma presupuestaria. Luego de eso pasa por la Asamblea y la Asamblea, al aprobarla de manera definitiva, después de haber realizado todo el proceso de revisión, se convierte en el presupuesto general del Estado. Y antes de eso también habíamos visto todo lo que son los datos estadísticos de los ingresos y de los gastos y finalmente el resultado presupuestario que en la sesión anterior habíamos, con un gráfico estadístico, pues habíamos visualizado el comportamiento del déficit fiscal en el Ecuador. A partir de ahora, en este caso, recordando de que en términos de finanzas públicas, al inicio de la asignatura habíamos mencionado que son 5 los grandes temas que se ven en esta asignatura o en todo lo que tiene que ver con finanzas públicas, que son el sector público y dentro del sector público el funcionamiento pues, del Estado como tal, el tema de los ingresos, que ya lo hemos visto, el tema de los gastos, el tema del déficit o el resultado presupuestario, y hay un tema adicional que era el tema del financiamiento, que justamente es lo que vamos a un poco hablar en esta sesión. El endeudamiento público, tanto a nivel interno como externo, y las principales fuentes de financiamiento que en el caso del Ecuador se tiene para poder solventar niveles del gasto público o niveles de déficit fiscal como ha sucedido normalmente en el Ecuador. Pues en ese sentido, pues las fuentes de financiamiento que el Ecuador ha utilizado han sido una de las vías por las que los gobiernos en Ecuador han encontrado financiamiento para poder cubrir las necesidades del presupuesto general del Estado. Los mecanismos utilizados se han dado tanto a nivel interno como en el ámbito externo. A nivel del ámbito externo, lo que se conoce como deuda externa del Ecuador. En términos de la evolución histórica, o sea, es decir, el tema del endeudamiento público no es un tema actual, no es un tema que nace recientemente, sino es un tema que viene dándose desde hace muchas décadas atrás, inclusive desde hace más de un siglo en el país. Es decir, es un tema recurrente en todos los gobiernos han tenido que hacer uso de estos mecanismos para poder tener dinero suficiente y poder financiar o ejecutar las finanzas públicas. Tenemos el caso, por ejemplo, el pago de la denominada deuda de la independencia, cancelada en 1976 por la Junta Militar que gobernaba el país en aquel año. Es decir, eso fue una deuda que se vino arrastrando por décadas, desde el comienzo del siglo XX, sucesivamente hasta la década de los años 70, cuando el Ecuador era gobernado por los militares, y entonces este grupo de militares decidió pagar la deuda. Posteriormente, un segundo acontecimiento, es decir, en esta parte vamos a hablar un poco de los acontecimientos que se han sucedido en torno al endeudamiento público, ¿no? Y el primero es, así de manera sintética, el hecho de que el Ecuador tenía pendiente una deuda producto de la independencia. Hay mucha literatura al respecto que se puede revisar para poder entender de mejor manera, pero en este caso lo dejamos puntualizado como un primer elemento, un primer proceso histórico que el Ecuador experimentó en términos de endeudamiento público, o sea, la deuda de la independencia que fue cancelada en 1976. Un segundo acontecimiento importantísimo en términos del endeudamiento público fue la llamada sucretización de la deuda privada en el gobierno
del doctor Osvaldo Hurtado, que se inició el 23 de septiembre de 1983 y que generó muchas controversias por los impactos que se dieron en contra del Estado. ¿Qué pasó en esta parte? El Ecuador tenía a nivel de las empresas o bancos privados deudas con bancos o entidades en el exterior. Entonces lo que hizo el gobierno fue decirle al sector privado, miren, páguenme la deuda en sucre, que yo la pago en dólares a los acreedores. Entonces el Estado se quedó con esa deuda interna a nivel de las empresas o instituciones que debían, y el Ecuador tuvo que asumir. A eso se le llamó la sucretización de la deuda. Entonces ese fue un acontecimiento también importantísimo que sucedió en 1983, y a partir de lo cual el país inicia una escalada importantísimo del tema del endeudamiento externo. En la década del 70, en el año 76, había prácticamente desaparecido el nivel de deuda, y después, a partir del 1983, se vuelve a retomar una curva de endeudamiento que hasta ahora se ha podido resolver. Es decir, desde esa fecha, pues el Ecuador vive endeudado. Posteriormente, un tercer acontecimiento es que de 1983, pues el Ecuador empezó a prestar dinero, y llegó un momento dado en que ya no pudo pagar. Entonces, en ese sentido, una de las alternativas que ofrece el sector internacional o los acreedores internacionales es la llamada renegociación de la deuda. En ese entonces se generaron unos bonos llamados bonos Brady, que fueron propuestos por la banca acreedora en mayo de 1989 mediante el llamado Plan Brady, y aceptada por el Ecuador en el gobierno del arquitecto Sixto Uramballén en octubre de 1994. Es decir, después de casi 10 años de haber hecho la anterior renegociación llamada sucretización de la deuda, ocurre esta tercera parte, este tercer acontecimiento, que fue la renegociación a través de los llamados bonos Brady, cuando se suscribió un convenio y se puso en marcha en 1995. Es decir, el Ecuador va de tumbo en tumbo, como lo vamos a ir viendo, en temas de endeudamiento, siempre tratando de renegociar, siempre tratando de ver formas de acomodarse a las situaciones que se han presentado en aquel momento. Posteriormente, en el 2003, desde el 1994, 95 al 2003, es decir, 10 años después, casi 10 años después, se da otro tipo de negociación en el mercado internacional. El Ecuador acude al mercado internacional y hace un intercambio de esos bonos Brady que se habían generado en 1994-95, y los canjea, hace un intercambio por los denominados bonos globales, cuyos vencimientos serían en el 2012 y en el 2030. Es decir, hace una nueva reestructuración de su deuda con tal de encontrar mecanismos que le permitan suavizar el compromiso a nivel de las arcas fiscales, porque generalmente el Ecuador, como lo hemos visto anteriormente, ha tenido dificultades para tener financiamiento permanente. Este fue un resultado adicional de la crisis bancaria y financiera ocurrida en Ecuador en 1999 en virtud del incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas a través de los bonos Brady. Es decir, Ecuador de tiempo en tiempo se ha visto en la necesidad de renegociar su deuda porque sencillamente no ha tenido los suficientes recursos para cumplir con el pago que eran necesarios y establecidos en aquel momento. En el año 2005, el país hizo un lanzamiento exitoso de bonos en el mercado internacional con vencimiento en diciembre del 2015, a los que se le llamó los bonos 2015. Es decir, tenía bonos en el mercado internacional a vencimiento 2012, a vencimiento 2015 y a vencimiento 2030. Vamos a ver luego qué pasó con estos bonos. Entonces, a partir de entonces, el tratamiento de la deuda pública externa ha tenido otros matices. Es decir, este cuarto acontecimiento, que fue cambiar los bonos global por los bonos Brady,
significó allí una etapa importante porque justamente se ocurre en los primeros años de la dolarización. Entonces, de allí en adelante, hasta 2006, hasta 2006 se siguió manejando este tipo de alternativas de financiamiento público. Posteriormente, a partir de entonces, pues con la llegada al poder del presidente Rafael Correa, pues se dieron una serie de acontecimientos que lo vamos a indicar. Es decir, durante la gestión del gobierno presidido por Rafael Correa, en una primera instancia se criticó los procesos y procedimientos realizados en años anteriores, es decir, la subcretización, el cambio de los bonos Brady, más los bonos Global, según los análisis que había hecho Rafael Correa, eran situaciones que no se habían dado de manera adecuada para el país. Es decir, se criticó cada uno de esos procesos realizados para el presidente Rafael Correa. El que el Ecuador estuviera endeudado era una deuda ilegítima. Se llegó incluso a llamar en una parte del endeudamiento como deuda ilegítima. Es decir, no estaba de acuerdo en la forma como se habían dado las negociaciones se indicaba que el país había perdido mucho dinero al aceptar este tipo de acuerdo. Entonces, lo que hace el presidente Correa es alejarse de los canales tradicionales de financiamiento internacional, especialmente de los organismos multilaterales y los mercados de deuda para la emisión de bonos. Es decir, cambia la fisonomía o las alternativas de financiamiento que el Ecuador tenía hasta ese momento. ¿Cuáles eran? Prestarle a los gobiernos amigos y acudir a los mercados internacionales para la colocación de bonos. Y también un poco a los organismos internacionales, como lo vamos a ver más adelante. En los primeros años se realizaron algunas reformas bajo el argumento de que el país había incurrido en un agresivo endeudamiento en los gobiernos anteriores. Como decía, se manifestaba que la deuda era ilegítima y se pensaba en la posibilidad de declarar una moratoria para no pagar los valores pendientes. Entonces, aquí, en este momento de la historia ecuatoriana, en términos de endeudamiento público, se da un hecho importantísimo que viene a significar el quinto proceso de los ya anteriormente mencionados. Entonces, aquí lo que hace el presidente Correa es para poder corroborar esta ilegitimidad que se decía de que no había sido lo correcto y que era una deuda ilegítima, se crea el 9 de julio del 2007, mediante decreto ejecutivo número 472, la Comisión para la Auditoría Integral Público, conformada por expertos de organismos nacionales e internacionales. Es decir, este fue un acontecimiento o un hecho bastante importante porque esta comisión lo que se iba a encargar era de demostrar que parte del endeudamiento que el Ecuador había hecho anteriormente era realmente ilegítimo. Entonces se convierte en el quinto elemento, quinto proceso de los cuales estamos hablando del tratamiento histórico de la deuda externa. Pero un poco recordar aquí que este tema de la auditoría de la deuda externa no era un tema nuevo. Ya en la época de Eloy Alfaro, por ejemplo, se había hecho también, se había creado una comisión de auditoría de la deuda y se obtuvieron resultados importantes en aquel tiempo. Y también indicar de que el tema de la deuda externa pues, ha sido tratado desde aquella época. Incluso se puede encontrar libros y documentos que están publicados y que han quedado para la historia sobre el análisis de la deuda externa ecuatoriana en la época de Juan José Flores y en la época de Eloy Alfaro. Es decir, el tema del endeudamiento, por lo tanto, no es un tema nuevo que nos pueda sorprender, sino que el país toda su vida ha estado endeudado. Lo que ocurre actualmente, que estamos también endeudados, pues es una parte más de la historia que de aquí a unos 10, 15 años, pues también se lo va a mencionar como se ha estado indicando hasta ahora. En noviembre del 2008 y febrero del 2009, el país incumplió con el pago de intereses de los bonos Global 2012
y 2030. Es decir, aquí ya se da un sexto acontecimiento, que es que el Ecuador se declara insolvente, es decir, no tiene para pagar, pero bajo el criterio de que esa deuda no merecía ser pagada porque era ilegítima. Situación que en el mundo económico fue identificado como un default selectivo y unilateral de un tramo de su deuda externa comercial. Y por lo el presidente Correa tomó esa decisión. Para muchos, esa decisión iba a generar impactos muy negativos en el acercamiento del país hacia los mercados internacionales de dinero y se iban a generar una serie de inconvenientes que el país no iba a tener la capacidad para poder solventar sus finanzas públicas, ayudar a solventar sus finanzas públicas. Pero el gobierno en el mes de junio del 2009 pues, realizó una recompra del 91% del valor total de los bonos Global 12 y 2030, equivalente a cerca de 3.000 millones de dólares, logrando un drástico descuento entre el 65% y el 70% de su valor nominal, por lo que el régimen solo invirtió en aproximadamente 1.000 millones de dólares. Es decir, producto de esta situación del no pago, en el mercado internacional se dio una baja o se dio un desequilibrio en la cotización de los bonos que tenía el Ecuador colocado y bajaron de precio. Entonces, lo que hizo el Ecuador fue que aprovechó lo que ofrecía el mercado internacional y como en ese momento el Ecuador tenía dinero producto del boom petrolero que se iniciaba un boom petrolero, el Ecuador tenía recursos y por lo tanto logró recomprar el 91% del valor total de esos bonos que tenían vencimiento en 2012 y 2030. Es decir, se compraron antes de que vencieran. Entonces, por lo tanto, el gobierno presentó como una operación exitosa, ya que según las fuentes oficiales, pues el Ecuador se estaba ahorrando unos 2.000 millones de dólares en el corto plazo, pero más de 7.000 millones en el mediano y largo plazo. Es decir, el país podía darse el lujo en ese momento de poder recomprar sus bonos y poder solventar y aliviar de alguna manera la presión que tenía sobre sus finanzas públicas, porque indudablemente el tener que pagar intereses, el tener que pagar capital, le significaba que cada año el país necesitara recursos que en cierta forma el presidente no lo quería gastar porque no estaba de acuerdo con que el Ecuador siguiera pagando, siguiera gastando en el pago de deuda, cuando ese dinero, según el modelo económico y según el pensamiento del presidente Correa, podía servir para poder financiar una serie de aspectos, sobre todo en el ámbito social. Consecuencia de lo anterior fue la reducción de la deuda externa, que se situaba en un poquito más de 13.000 millones en abril del 2009, a más de 10.000 millones de dólares en diciembre de ese mismo año. Es decir, lo que en términos porcentuales del PIB representaba una reducción del 26% en diciembre de 2008 a un 20% en diciembre del 2009. Es decir, este fue un acontecimiento histórico muy importante que el país experimentó, es decir, era un acontecimiento que no estaba previsto, pero que el presidente Correa lo logró hacer producto de toda esa campaña de ilegitimidad de la deuda y producto de que tenían dinero necesario para poder comprar esos bonos y poder reducir la deuda externa. Hasta ese momento, pues todo esto era positivo. Indudablemente un gobierno que logre reducir el endeudamiento externo, pues
es muy llamativo, es una medida muy positiva, pero a partir de allí, pues el gobierno desistió de utilizar las fuentes internacionales tradicionales de financiamiento como la emisión de bonos y sobremanera el préstamo a organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a los cuales se los tildaba de chulqueros y de burocracia internacional. En abril del 2007 se da otro acontecimiento, que el Ecuador había terminado de cancelar el saldo adeudado al Fondo Monetario Internacional, que a finales de 2006 sumaban 22 millones de dólares. Recordar también que el último acuerdo stand-by firmado por Ecuador con el Fondo Monetario Internacional fue en marzo del 2003 por un monto de 205 millones de dólares. Es decir, había una estructura de financiamiento público externo que estaba centrada en dos grandes aspectos: en el mercado de bonos y mediante los préstamos de los organismos internacionales. Entonces, con este sistema, con esta forma de endeudamiento, el presidente no estaba de acuerdo y por lo tanto se alejó de esa alternativa. Luego de lo sucedido con la moratoria y la recompra de los bonos global y antes del reingreso a los mercados internacionales de crédito, el régimen correísta pues orientó su búsqueda de financiamiento para cubrir necesidades fiscales a través de varios mecanismos a nivel externo, entre lo que constan. Es decir, cambió las fuentes de financiamiento. Ya no era el mercado de dinero internacional a través de los bonos, ya no eran los organismos internacionales, ya no es los organismos internacionales, ya no son los organismos internacionales, sino que tradicionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sino que se acerca a organismos un poco más operativos y de financiamiento para proyectos de desarrollo, como son el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas. También llega a hacer acuerdos de venta anticipada de petróleo y de créditos con la República Popular China, y además, a partir del 2014, que ya voy a mencionar la razón por la cual volvió el Ecuador a ser parte de los mercados internacionales. Pero en principio, después de haber ocurrido la moratoria, de haber recomprado la deuda, lo que hizo fue reorientar la fuente de financiamiento, donde la más importante fuente de financiamiento se convirtió la República Popular de China. Y aquí tenemos un poco ya los datos estadísticos, que a diciembre del 2006, como ustedes pueden apreciar en la gráfica, que es la barra de color negro, los montos por cada organismo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, se convierten en los dos organismos que a diciembre de 2016, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo llegaba a tener un financiamiento para el país, o la deuda con ese banco sobrepasaba los 4.500 millones de dólares. Con la Corporación Andina de Fomento tenía un poco más de 3.000 millones de dólares. Con los otros organismos, como se puede apreciar, pues el endeudamiento no es demasiado alto. Y en la parte de abajo están los datos estadísticos en relación al 2006 y al 2016. Es decir, de 4.000 millones de dólares con estos 5 organismos pasó a un nivel de 8.000 millones de dólares. Con esto podemos empezar a evidenciar que el país empezó una etapa de endeudamiento agresivo desde el año 2010 en adelante, hasta la culminación del periodo presidencial del gobierno de Correa, y ahora con el presidente Moreno también la curva de crecimiento del endeudamiento ha sido bastante significativa. Pero en lo que tiene que ver al periodo que estamos analizando, vemos que la deuda con estos organismos pues se incrementó casi en un 100%, es decir, de 4.000 millones de dólares pasó a 8.000 millones de dólares. La segunda alternativa utilizada para buscar financiamiento fueron las negociaciones y los acuerdos con otros países, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Italia, entre otros. Es decir, una segunda alternativa
ha sido que los gobiernos de los países con los cuales tenemos relaciones bilaterales sean quienes también nos presten dinero. Pero sin duda alguna, como muestran las estadísticas, la República Popular de China ha sido el mayor proveedor de recursos para el Ecuador, que al cerrar las vías tradicionales de mercado financiero y organismos internacionales, pues se ha visto la necesidad de cambiar las vías de financiamiento. Y aquí tenemos los datos estadísticos de cuáles son los países a los cuales el Ecuador le debe. Le debe a Reino Unido, le debe a Estados Unidos, le debe a España, le debe a Brasil, le debe a Francia, le debe a Italia, le debe a Japón. Es decir, hasta el 2016 el Ecuador le debía a esos países. Y vemos, miren ustedes, que el monto no sobrepasa los $1.000 millones, sino que va de cerca de 800 millones de dólares hasta 61 millones de dólares que se le debía a Japón. Pero la gran diferencia en este periodo del 2010 en adelante hasta China. Miren ustedes en la gráfica del lado derecho que en el 2009 el Ecuador allí 16 a un monto superior de los 8.000 millones de dólares. Si revisamos las estadísticas en estos últimos 3 años, vamos a observar que esos montos se ha disminuido. ¿Pero por qué? Porque China dejó de prestarle dinero al Ecuador. Es decir, hubieron ciertas situaciones allí que ocurrieron y que se dejó a un lado también en los últimos años este tipo de financiamiento. El presidente Moreno ha intentado de alguna manera también hacer un préstamo con la República de China, pero todavía no se ha tenido un resultado mayoritario. El mecanismo con el cual se negoció este crédito fue justamente las ventas anticipadas de petróleo. Es decir, el Ecuador paga con petróleo este tipo de endeudamiento, lo cual indudablemente limita los ingresos que el país pueda tener por temas petroleros. En el mercado financiero internacional de bonos, que se convierte en una tercera vía de financiamiento ya propiamente dicha, es decir, mercado, los organismos internacionales, los gobiernos amigos y esta tercera vía que es el mercado financiero internacional. En un principio habíamos dicho que el presidente Correa se alejó de este tipo de financiamiento, pero como vamos a ver, tuvo que volver por la necesidad de encontrar recursos. Una tercera vía de financiamiento en el que se ha ocurrido es la salida a los mercados de capitales internacionales para la venta de los denominados bonos soberanos. Ya no se llamaban ni bonos Brady, tampoco se llamaban bonos global, se le puso el nombre de bonos soberanos, un poco alineado al pensamiento del modelo económico que se estaba aplicando. Se ha indicado anteriormente que la posición del gobierno de Correa frente a este tipo de mecanismos, sin embargo, la necesidad de flujo de dinero hizo que una vez más se optara por esta alternativa. Es decir, se limitó el financiamiento chino porque había crecido mucho, ya no había posibilidad de seguir prestando. Los organismos internacionales tampoco, porque se habían alejado totalmente, porque el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es un organismo que puede dar valores muy altos, lo mismo que el Banco Mundial, no así los otros organismos, como ya lo hemos mencionado, como la CAF o el BID, que no dan montos demasiado grandes. Entonces, ¿qué lo que quedaba? Era volver a los mercados de financiero internacional para la colocación de bonos. Esta otra alternativa utilizada por el gobierno para proveerse dinero prestado en el mercado internacional fue la operación realizada en junio del 2014, es decir, desde 2009 el Ecuador se alejó del financiamiento por esta vía, pero regresó en el 2014. Entonces, en ese sentido, pues fue una alternativa que el Ecuador también utilizó. A la par de las operaciones realizadas a nivel externo, durante los últimos años se han utilizado otras alternativas de endeudamiento a nivel interno que han complementado las operaciones realizadas con organismos, gobiernos y especialmente con China. Es decir,
Cada gobierno, indudablemente que esto no es exclusivo del presidente Correa, sino que cada gobierno históricamente ha buscado constantemente tener alternativas de financiamiento. Y ya hemos mencionado cuáles son estas. Pero en el caso del presidente Correa, también utilizó otro mecanismo que fue el llamado endeudamiento interno. El fin ha sido, pues, de este endeudamiento, tener mayores ingresos para financiar los saldos negativos del sector público, producto de las dificultades en el mercado petrolero y para lograr el sostenimiento del elevado gasto público. Entre estas alternativas constan los títulos y certificados, donde consta la emisión de bonos de largo plazo a nivel interno, es decir, el gobierno va al mercado de las bolsas de valores ecuatoriana y dice: tengo en bonos 500 millones de dólares. Entonces salen las instituciones, salen los organismos, salen las personas que tienen dinero y acuden a ese mercado y compran esos papeles que el Estado ha puesto en venta, y el Estado recibe ese dinero y los inversionistas se quedan con esos bonos, por los cuales el Estado le empieza a pagar dinero en la fecha que han estado, fijadas para el efecto. Otra de las alternativas fue los llamados bonos AGD, que fueron recomprados en su totalidad en abril del 2009. Los bonos de la Corporación Financiera Nacional, utilizados hasta el año 2009. Y de todas estas opciones, los bonos de largo plazo son los que han sido utilizados en casi la totalidad de la deuda. La deuda pública interna tiene desde el 21 de octubre del 2016 una nueva forma de análisis, debido a que el presidente Correa, mediante decreto ejecutivo de 1218, estableció que el límite de endeudamiento fijado según la Constitución del 2008, pues, era el 40% del PIB. Será con base a la deuda consolidada y ya no a la deuda agregada. Que este es el último acontecimiento que ocurrió en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana, que fue que el presidente Correa, visto que se llegaba casi al tope del 40% de lo que establecía la Constitución, hizo un cambio metodológico para poder calcular el endeudamiento. Y en tal sentido, si se considera la deuda pública interna desde el punto de vista consolidado, a diciembre del 2016 se observa una reducción de 11.000 millones de dólares, por lo que de acuerdo a este enfoque, el Estado ecuatoriano solo debería 1.131 millones de dólares. Es decir, con este nuevo mecanismo de cálculo se dejaba afuera algunas deudas que el país tenía con ciertas instituciones y organismos internos a nivel del Ecuador, y solamente se consideraba un tramo de esa deuda, por lo que el presidente podía tener la posibilidad de seguirse endeudando hasta llegar a ese 40%. Es decir, no se consideraban con ese fin. Es decir, que mientras que el total de la deuda agregada del país tiene un ratio deuda-PIB del 39%, que lo pone al límite de lo permitido, con el total de deuda consolidada, el ratio cae al 27% a diciembre del 2016, lo que le permitiría al régimen tener aún un margen para seguir adquiriendo deuda, sea a nivel interno o a nivel externo. Por lo tanto, la deuda pública consolidada excluye las obligaciones del Estado con organismos públicos como el IES y la Corporación Financiera Nacional, que es una de las instituciones muy importantes que existe en el país. Y aquí podemos ver lo que ocurre cuando se cambia de esa metodología de un endeudamiento interno muy elevado, pues se baja solamente a 1.131 millones de dólares en el año 2016. Es decir, esto es lo último que ocurrió con el presidente Correa. Ya tocaría un poco ver lo que ha pasado en el periodo del presidente Lenín Moreno, y podemos nosotros concluir entonces que la deuda externa, la deuda pública, tanto externa como interna, pues ha sido un tema que no es nuevo. Viene desde la época de Eloy Alfaro, pasando por todos los gobiernos que el país ha tenido, por todas las décadas que el país ha vivido. Es un tema muy recurrente. Es un tema que forma parte de las finanzas públicas, porque
cuando se hace el tema del ingreso y los gastos y hay déficit fiscal, los gobiernos generalmente acuden al mercado interno y externo para buscar financiamiento y poder tener recursos y tratar de lograr una finanza pública más exitosa. Vemos que históricamente el país ha tenido una serie de cosas que se han dado respecto al tema del endeudamiento público. Entre ellos, el pago de la deuda de la independencia, la deuda a través del plan Brady, la deuda a través de los bonos global. Con esto sucedió algo al principio del gobierno de Correa, que fueron declarados ilegítimos. Producto de ello, bajan en el mercado internacional sus precios y el país logra comprar el 91% de esa deuda, reduciendo el nivel de endeudamiento que el país tenía en cerca de 3.000 millones de dólares. Y a partir de allí, pues, se inicia una nueva estructura del financiamiento público internacional con todas las alternativas que el presidente Correa aplicó, siendo una de las más importantes, pues, el endeudamiento con la República Popular de China y el alejamiento de los organismos internacionales y del mercado internacional de bonos, al cual se volvió en el 2014 por la necesidad de encontrar mayor financiamiento. Y por último, el cambio de metodología para el cálculo de la deuda pública interna y externa, tanto a nivel agregado como a nivel consolidado. Entonces, este es un tema que forma parte del sílabo y que más o menos históricamente se desarrolla de esa manera. Es decir, el Ecuador, en términos, si alguien le pregunta a quién le debe el Ecuador, pues nosotros lo que podemos contestar es que el Ecuador le debe tanto a los organismos internacionales, dentro de los cuales están los tradicionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, que es la primera fuente de financiamiento que tiene el país. En segundo lugar, le debe a los gobiernos de los países amigos, entre ellos España, entre ellos Italia, Estados Unidos, pero en los últimos años el crédito más importante ha venido de la República Popular China. La tercera fuente de financiamiento que el país tiene es a través del mercado de bonos internacional, donde se ha colocado una gran cantidad de recursos que el Ecuador ha recibido y que ha colocado en el mercado internacional. Y por último, el endeudamiento interno, que tiene que ver con los organismos e instituciones que funcionan a nivel del Ecuador, siendo lo más importante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Corporación Financiera Nacional. Así que este es el tema que tenía preparado para ustedes, para poder compartirlo en esta sesión. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, respecto a este tema. Si no hay ninguna pregunta, me gustaría un poco conversar sobre las 2 últimas semanas que faltan de clase. Esta prácticamente estaría siendo la última sesión sincrónica que yo haga con ustedes porque faltan 2 semanas de clase y nos falta, de acuerdo voy a proyectar el sílabo para que ustedes lo podamos analizar y ver el nivel de cumplimiento. Si ustedes pueden observar, hemos venido desarrollando cada uno de los temas, lo voy a ir poniendo desde el principio. Yo creo que sí se observa, ¿verdad? Hemos ido desde los conceptos básicos, el alcance y objetivo de las finanzas públicas, la política fiscal y las finanzas públicas, la evolución de las funciones del Estado, el papel y dimensiones del sector público, que fue el documento de Joseph Stiglitz que lo analizamos, la identificación y composición del sector público financiero y no financiero, la estructura de los ingresos y su respectiva descomposición en ingresos petroleros y no petroleros y tributarios y no tributarios,
La descomposición de los ingresos tributarios en el IVA, impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales y las importaciones. Cada uno de estos temas tiene su clase grabada, la tienen en el aula virtual. El link están en el canal de YouTube que yo tengo para subir las clases grabadas. Cualquier rato que alguien quiera recordar algún tema, pues lo puede tranquilamente observar y analizar. Hemos visto también la estructura de los gastos distribuidos en gasto corriente y en gasto de capital. Hemos analizado con los datos estadísticos desde 1990 hasta el 2016 la forma como han ido evolucionando. Y ahora, la semana pasada, hicimos un tema sobre lo que es la programación fiscal, poco complementando lo que ustedes ya han de haber visto en otra asignatura. Y estamos centrados en lo que es hoy día el tema del endeudamiento público, tanto interno como externo, la clasificación de la deuda, a lo que representa la deuda pública, tanto externa como interna, y sobre todo hemos visto datos estadísticos sobre la forma como se ha venido dando el endeudamiento público en el Ecuador en todos estos años, y asimismo el análisis histórico de manera sintetizada. Créeme que este es un tema muy apasionante, por lo menos a mí me gusta muchísimo, el poder estudiar y aprender sobre el manejo de la deuda pública que ha hecho el Ecuador a lo largo de su historia. Les vuelvo a recordar, hay libros incluso sobre este tema que fueron escritos por Juan José Flores y por Eloy Alfaro. Así que ustedes lo pueden encontrar tranquilamente en el internet, esos libros, y leer, y se van a dar cuenta que muchas de las cosas que suceden ahorita sucedieron hace más de un siglo. Así que estamos en esta temática, ¿no? Y por último tendríamos estos últimos tres temas que tienen que ver con las microfinanzas. ¿Qué son las microfinanzas? Evolución y enfoque teórico, la economía popular y solidaria en el Ecuador y la ley de economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. Entonces, estos son los tres temas que faltarían y los cuales yo particularmente tengo como alternativa de que ustedes lo puedan desarrollar en ya sea, hay dos posibilidades, que ustedes hagan la exposición sobre esos temas, indudablemente cada tema por grupos, o en su defecto, que elaboren un video con el resultado final de la investigación que ustedes puedan realizar sobre estos tres temas. ¿Sí? Aquí en el sílabo está la elaboración de un video, pero también sería la alternativa de que ustedes puedan hacer la exposición. No sé cómo ustedes quiero conversar sobre esto, ponernos de acuerdo, sin que esto signifique una imposición, sino que hagamos un acuerdo para poder finalizar el semestre. Y el resultado de esta investigación que ustedes hagan vendría a ser el examen final. No sé si estarían de acuerdo, me gustaría escuchar varias opiniones al respecto para poder determinar esta tarea y la finalización del semestre. Escucho, por favor. ¿Qué pasó? Guamán. Profesor, y en caso de que, bueno, eligiéramos el video, ¿cómo le gustaría a usted que hiciéramos el video? ¿Sería tipo como los que usted hace y sube a YouTube o de qué forma? Sí, yo tengo que elaborar los lineamientos, pero en general lo que hemos hecho en otra oportunidad es un video corto, entre 10 a 15 minutos, no demasiado largo. Se hace el documento respectivo de la consulta de la investigación realizada, que también tendrá sus características, y se elabora la presentación con la cual se hace el video. Es decir, aquí tendríamos dos notas, una que aporta al tema del trabajo autónomo y otra que aporta a la actuación y al examen final. Es decir, actuación y examen final
que serían las 2 notas que estaríamos considerando. Y en ese sentido, del grupo pueden participar todos, pueden participar 3, 2 o 1 solo, que tenga la mayor facilidad para poder hacer y desarrollar el video sin que signifique que tengan que aparecer en pantalla, sino lo que aparece es el contenido que ustedes logren diseñar, eso sí, de la mejor manera posible, lo más bonito posible que sean esas diapositivas. Entonces, en general sería eso, o sea, un video corto de entre 10 a 15 minutos y con la participación de 2 o 3, si consideran que lo puede hacer uno solo, pues no hay problema, eso representa al grupo, y de allí buscamos el mecanismo para que ustedes lo puedan subir, ya sea a una cuenta de OneDrive o a un canal de YouTube que habría que crear para... El problema del canal de YouTube es que va a estar pidiendo autorización a cada momento, pero igual eso lo resolvemos. Yo resuelvo eso y si no, lo coordinamos, ¿sí? No sé si eso resuelve su pregunta. Sí, profesor, gracias. Ya. Yo lo del video me parece más llevadero, porque así no tenemos la tensión de la exposición, ni que todo vaya a salir mal, de que se caiga el internet, que uno tiene que pasar las diapositivas, que el otro no puede avanzar porque se queda estancado. O sea, esa parte quiero evitar. En cambio, el video ustedes lo elaboran bien bonito, y lo hacen, y lo que tienen que hacer es simplemente subirlo el día que sea el examen, ¿no? García Fernanda. Sí, profesor, yo estoy de acuerdo con el video. Ya. Mera Grace. Mera Cañola. Buenos días, profesor. Justo también Buenos días. escribía en el chat que sí estoy de acuerdo con el video. Ya, perfecto. Listo. Entonces yo diseño o termino de diseñar la tarea, la subo en el transcurso de hoy o máximo mañana para que ustedes ya lo puedan ir desarrollando. Pero los temas son los 3 temas que están en el sílabo, que ustedes también lo han de tener, y si no lo encuentran en el aula virtual, un poco para que vayan analizando. Hay páginas web de justamente de esto de las microfinanzas y de la economía popular solidaria, donde hay mucho contenido, y van a desarrollar un documento no tan largo tampoco, pero en base a ese documento elaboran el video, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con eso. Ya la próxima semana ya no estaríamos en la clase sincrónica, se dejaría para que esas horas la utilicen trabajando en el diseño o en la búsqueda de información, y la siguiente para que también puedan trabajar y desarrollar y finalizar el video. Y el día del examen, indudablemente, lo tendrían que subir, ¿no? Entonces quedamos en eso, estamos de acuerdo, ¿sí? Yo les agradezco por su atención, muchísimas gracias, nos estamos conversando en otro momento. Chao. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Chao.